Capítulo 4. La partida. Muéstrame, oh Dios, tus caminos, enséñame tus sendas. Salmo 25, versículo 4. 1996. El tiempo pasaba lento. Todo era más difícil por las heridas que llevaba en el alma, en las que aún manaba sangre, dolor y lágrimas. Si antes había sido difícil, ahora no sabía cómo seguir con mi nueva herida. Los días se me hacían insoportables. Quería a mi bebé de regreso. Quería pedirle a mi madre que me ayudara a traerla, pero miraba a mi alrededor y solo veía pobreza y necesidades. Mis hermanos y mi hija pedían a gritos una vida mejor. Por donde quiera que le buscara, no había forma de traerla de regreso. Ya había firmado los papeles. Toda aquella situación era insoportable e insostenible para mí. No podía seguir así. Nunca supe de dónde saqué el valor para hablar con mi madre. Temblaba de pies a cabeza de solo pensar en su reacción, pero lo hice. Madre, por una sola vez en la vida, entiéndame, por favor. Ayúdeme a irme lejos de aquí. Ya no puedo con este dolor. Trabajaré doble para mantenerla a usted, a mis 2 hermanas y a mi hija. Pero por favor, ayúdeme. Mi madre era una piedra, pero esta vez me entendió. Por supuesto, no la convencí a la primera. Quizás se compadeció porque me miraba llorar a toda hora. Simplemente las lágrimas se me salían sin importar enfrente de quién estuviera, o se cansó de oírme llorar por las noches y despertar llorando a gritos en la madrugada. Me dio permiso y además me ayudó, no sin antes advertirme que a donde iba era lo doble de peligroso que donde vivíamos. La verdad que no me importaba nada lo que me dijera, con tal de irme de ahí. Ella conocía gente que podía recibirme en Tijuana y para allá partí. Como no alcanzaba para el boleto de autobús hasta la frontera, mi madre pidió dinero prestado. Nunca le dije a mi madre que mi verdadera intención era robarme a mi hija y huir con ella hacia los Estados Unidos. Ni dormía por las noches de pensar en lo que quería hacer, de cómo le haría para llevármela, qué le daría de comer, quién me la cuidaría mientras buscaba trabajo. Deseché esa descabellada idea. No podía arrastrar a mi bebé a una vida tan incierta. Así que solo mantuve mi empeño de irme a los Estados Unidos. Mis abuelos se presentaron un día antes de mi partida. Aquello me dio mucho gusto. Podía despedirme de ellos y recibir su bendición. Fue muy dolorosa la despedida de mis abuelos y mi hermana menor, pues yo la había criado y me miraba a mí como una madre, pues nuestra madre solo sabía darnos golpes a todos. Hasta el día de hoy nos queremos y apoyamos en todo. Siempre recuerdo que mi abuelo me dio su bendición, diciendo que quizá nunca nos volveríamos a ver. Se cumplió su predicción al pie de la letra. El viaje en autobús duró 3 días, tiempo suficiente para pensar, llorar y descansar de mi madre. Durante ese trayecto lloré mucho,
Fue como hacer un recuento de los daños. También pensaba qué sería de mis dos hijas, la que había dejado con mi familia y la que había regalado. Por lo menos de esta última ya no me preocupaba, solo me dolía el tener que vivir sin ella. El sueño y el cansancio me vencían y al siguiente día lo mismo. Me regodeaba haciéndome preguntas, las cuales no tenían respuestas, pero de algo estaba segura. Iba para un mejor lugar, pero tenía que sortear muchos peligros todavía, así que rogaba al cielo que todo fuera mucho mejor. Al llegar a Tijuana, el miedo me invadió. Debía hablarle a la amiga de mi madrina para que fuera a recibirme. Pero como yo traía otros planes desde que puse un pie en el estribo del autobús, decidí ir a conocer un poco el centro de la ciudad. Quería averiguar por mi cuenta cuánto costaba el viaje al vecino país del norte. No tuve que esperar mucho. En cuanto llegué al centro, me abordó un tipo, supongo que sabía hacer muy bien su trabajo. En un principio me sentía recelosa, sin embargo, se fue ganando mi confianza. Al poco rato ya me había informado del costo del viaje y para pagar tenía que conseguir familiares que lo hicieran por mí. Había otra manera de cruzar. Ellos se hacían cargo de todos los gastos y me buscaban trabajo para irles pagando. Sin poner muchas objeciones, lo seguí. El tipo me llevó a una vecindad donde había 3 cuartuchos. En uno metía a las mujeres, en otro a los hombres y en un tercero para familiares. Ya para entonces el miedo me invadía, pero no podía arrepentirme. Además, no sabía en dónde estaba. Mientras esperaba, rogaba a Dios que no oscureciera y que nada malo pasara. Al poco rato de estar ahí, empezó a llegar más gente que venían de diferentes partes de México, incluso algunos centroamericanos. Al ver a aquellas personas se me quitó el miedo. De alguna manera me sentía a salvo. Siempre he sido muy sociable, así que empecé a platicar con los demás. Me llamó mucho la atención una hermosa chica que venía acompañando a su abuelita. Al poco rato ya éramos las grandes amigas. Se llamaba Rebe. Esta chica y sus familiares cruzaban la frontera sin ningún problema, solo buscaban coyote cuando llevaban algún menor o a alguien como la abuela. Fue una bendición divina encontrar a esta chica, ya que según me platicó, ellos pasaban la frontera cuantas veces querían y sin grandes dificultades. Ello me llamó la atención, ya que yo venía sola y nadie me estaba esperando en San Diego, California. Le platiqué todo a mi amiga de ocasión y ésta me dijo: mi tío y yo te ayudamos a pasar. Solo inventa una mentira al coyote. Para zafarme del compromiso así lo hice. Incluso el traficante me dio su número de teléfono para que lo buscara después. Ese día esperamos a que se llevaran al grupo de personas y yo me fui a reunir con ella y su tío en otro lugar. Como ignoraba todos los pormenores para cruzar la frontera, mi amiga me dijo: cómprate unos tenis. Yo traía un flamante par de zapatillas. Ya con mi par de tenis y con todas las ganas puestas, esa noche hicimos el primer intento. No funcionó. En el segundo intento nos separaron porque éramos muchos. Por la tarde nos empezamos a reunir en una explanada cerca de la frontera y a la voz de alguien todos corrimos.
Éramos cientos que nos escondíamos entre los arbustos o corríamos a lo loco. Mientras los agentes correteaban a unos, el resto tenía la oportunidad de pasar. En esta ocasión, mis amigos y yo fuimos la entretención de la migra. Regresé toda desconsolada a un refugio de migrantes. Al estar ahí, sola, me maldije muchas veces porque no le había pedido sus datos a mi amiga, pero guardaba la esperanza de que llegara ahí. No dormí en toda la noche esperándola. Cuando ya había perdido la esperanza, apareció ella y su tío. Me dio mucho gusto verla y antes de decir hola y abrazarla, le pedí su número de teléfono y dirección, por si nos volvía a pasar lo mismo. Esa chica significaba mucho para mí. Me hacía sentir fuerte. Aparte, mitigaba mi soledad en el viaje. Era como un ángel guardián a quien yo podía apegarme y refugiarme. Con ella me sentía protegida y segura. Así que verla llegar para que me acompañara al día siguiente en otro intento por cruzar la frontera era para mí un gran alivio. Esa misma noche volvimos a intentarlo. Lo logramos. En nuestro último intento hicimos lo mismo. El líder del grupo dijo: hoy es 15 de septiembre. Nos acercaremos hasta la noche. Por ser día festivo, no habrá mucha gente. Lo cual resultó un tanto cierto, pero aún así yo miré muchas personas. No imaginaba la cantidad de gente que había en un día normal. Al sonar las 12 campanadas del día de independencia, todos empezamos a correr. Yo temblaba de miedo. Mis pies pesaban mucho. Cuando sentí que alguien me agarraba por mi bolso de mano y me ordenaba «¡Stop!», yo obedecí y caí de rodillas. Mientras veía que los rayos de luz iluminaban a otras figuras que corrían entre los matorrales. Por un tiempo me quedé ahí sentada. Vi que no había nadie conmigo y me fui a esconder a unos arbustos. Sentí mucha sed y fui caminando a un McDonald's, pues creía que estaba aún en México. Me dirigí al lugar y me senté. Iba toda sudada, agitada y sedienta. De pronto, alguien se me acercó y me dijo: «No tengas miedo, ya estás en Estados Unidos. Aquí ya nadie puede hacerte nada. Ve a lavarte un poco. Yo te puedo llevar a donde quieras». Aquel hombre me acababa de dar la buena nueva y yo aún creía que me faltaba mucho camino por recorrer. Tuve algunos problemas para localizar a alguien que pagara el viaje aquel, pero aquello era lo de menos. Había logrado mi cometido. Estando ya en tierra de gringos, me sentía muy asustada. No conocía a nadie, solo a las personas que habían cruzado conmigo, pero en el trayecto nos perdimos y terminé sola. Busqué un teléfono para pedir refugio mientras llegaba mi amiga. En la tarde me la pasé llamando a la casa de Rebe y nada. Cuando ya había perdido la esperanza de encontrarla, hice la última llamada y ella contestó. Fue reconfortante llegar a su casa donde me esperaba un plato de comida y un buen baño, y estar con esta familia que sin conocerme me ofrecía su hospitalidad hasta que pudiera encontrar un trabajo y poder instalarme. Mi madre me había enseñado a ser acomedida. Decía que una persona que se acomide tiene cabida en todas partes. Entretanto, los chicos que habían cruzado con nosotros nos llamaban periódicamente, incluso
nos invitaban a salir para que no nos aburriéramos. Íbamos a la playa o simplemente a conocer los alrededores y eso me ayudaba a ser más disipada con el alcohol. Siempre me hacía la promesa de dejar de tomar, pero esas promesas se las llevaba el viento cuando alguien me ponía una cerveza enfrente o una cuba. Por las noches extrañaba a mi familia, a mi hija, y el secreto que traía guardado en el alma se me revolvía o me asaltaba en cualquier momento. Era entonces que buscaba el alcohol desesperadamente. Había que ver lo inocente que era. Había creído firmemente que con el simple hecho de cambiar de lugar todos mis problemas quedarían resueltos, que dejaría de sentir toda aquella angustia, todo aquel dolor y que empezaría una nueva vida donde solo traería lo bueno y dejaría en el olvido todos aquellos problemas. Pero qué equivocada estaba. Apenas cerraba los ojos y ahí estaba mi niña y 1000 preguntas al respecto me asaltaban. Luego se me aparecía en sueños mi madre con toda su verborrea de insultos y golpes, los cuales me dolían terriblemente. Luego los sueños en que se repetía una y otra vez la entrega de mi bebé a aquella tía lejana. En mis sueños yo me arrepentía y la traía conmigo. ¡Ah, cuánto tormento! Y lo peor de todo, no poder contarle a nadie todo aquel infierno. Descubrí con profunda tristeza y dolor que todo aquello no me dejaría en paz nunca y que me seguiría a donde quiera que fuera. Arribé a la gran ciudad de San Diego, California, con mucha suerte. Al principio sentía temor, un lugar desconocido, con otro idioma y otra gente, aunque hay mucho hispano, es muy diferente. Me sorprendí gratamente cuando andaba buscando trabajo en un periódico en español. Estaban solicitando a una persona para cuidar un anciano y pedían que se quedara a vivir en el lugar. Aquello me dio mucho gusto, pues era la oportunidad perfecta para mí. Pensaba, pronto podré mandarle a mi madre lo que le prometí. Apenas me instalé en aquel empleo, le llamé a mi madre para darle la buena nueva. Las cosas malas no las pidas, ellas llegan solas. Yo creía firmemente que de ahora en adelante todo iría bien, por lo menos en el trabajo, pero pronto la vida me volvió a mostrar su mala cara. A los pocos días de estar trabajando con esa familia, empezaron los abusos. Trabajaba todos los días con sus noches, por una miseria. Solo podía salir 4 horas los domingos, además de insultarme y amenazarme. Si no haces lo que te decimos, llamaremos a migración. Adiós, logros. Mis amigos llamaban para saber de mí, pero esa gente se lo prohibió y a mí no me dejaban hablar con ellos. Solo podía hacerlo con mi madre, pero a ella no le podía contar nada, pues solo la llenaría de más preocupaciones. Pasé 6 meses en aquel infierno. Un día el teléfono sonaba y sonaba. El señor levantaba la bocina y la dejaba caer para cortar la llamada. Era mi amiga Rebe, una chica maravillosa, difícil de derrotar. Siguió llamando y llamando hasta que el hombre se fastidió y tuvo que dejarme contestar. Para entonces yo ya no aguantaba aquel encierro y sin más me solté llorando en el teléfono y le dije a mi amiga, por favor, sácame de aquí. El viejo le gritaba por el otro teléfono,
Déjala en paz, tiene que trabajar. Ese mismo día, mi amiga y su familia vinieron a rescatarme. Ya tenía mis pertenencias en una bolsa y el hombre aún se oponía a que me vaya. Y me fui con mi amiga que me esperaba en su auto. En el regreso a su casa hablamos de los detalles de aquel episodio en mi vida. Ella era mi paño de lágrimas, me consolaba y daba fuerzas para seguir. Aún ahora me pregunto, ¿cómo puede haber gente tan abusiva? Estuve pocos días viviendo con mi amiga y su familia. Me daba vergüenza ser una carga. Los chicos que conocí cuando cruzamos la frontera me ofrecieron su casa. Nosotros nunca estamos. Puedes quedarte el tiempo que quieras, dijeron. Así que me fui a vivir con ellos y durante el día salía a buscar trabajo. En el periodo que viví con estos chicos, llegaba a visitarles Pablo, amigo de ellos, con quien empecé a tener amistad. Me invitaba a salir para que conociera la ciudad y buscara empleo. Era muy atento y servicial. Se me hacía raro que no tuviera hijos ni esposa, pues era bastante mayor. Solo vivo para mis padres y hermanos, me decía. Terminé creyendo todas sus patrañas y enamorada como una loca. Me presionaba para que viviéramos juntos. Quería formar una familia, tener hijos, pero por primera vez sentí que no estaba lista para empezar otra relación. Quería trabajar y tener lo suficiente para mandarle a mi madre, como le había prometido. Se lo conté a él y lo aceptó. En las mañanas seguía buscando trabajo. En cierta ocasión me alejé más de lo debido y me metí a una tienda a pedir información sobre algún trabajo. Ahí conocí a una mujer muy amable. Puedes venirte a vivir conmigo. Tengo una habitación en renta. Por aquí en los alrededores es fácil encontrar trabajo, me dijo. Los días pasaban y no encontraba nada. Afortunadamente mi novio cubría todos mis gastos. Yo le agradecía su gentileza, pero estaba desesperada, pues ya hacía días que no mandaba nada a mi madre y familia. Al fin encontré un trabajo, mientras seguía mirando a mi novio los fines de semana. Así pasaron algunos meses. Un día recibí una llamada. Era Pablo. Sin previo aviso me dijo, olvídate de mí, soy casado y me debo a mi esposa. Colgó. Yo me quedé muda de la sorpresa. Lloré a mares, no lo podía creer. Las cosas se me complicaban un poco. Como yo trabajaba de noche, él me llevaba y traía, así que de pronto me quedé sin nada. Desesperada lo fui a buscar, pero sus amigos me dijeron, mejor déjalo en paz, su mujer lo ha demandado. No tiene otra opción más que volver con ella. Otra vez me invadió aquella desolación de antaño. Me sentí abandonada. Me puse a llorar y a tomar. Era lo único que sabía hacer para sacarlo de mi corazón. Parecía que estaba aprendiendo, aunque me dolió mucho lo que me hizo, tuve que sobreponerme a mi dolor y seguir con mi vida, ya que tenía hija, madre y hermanas que me necesitaban. El tiempo siguió su curso. Los amigos mitigaban un poco esa soledad. En el trabajo todo iba bien. Entre jóvenes el amor fluctúa a sus anchas y en mí no iba a ser la excepción. Vinieron a mi vida otros fulanos que me rompieron el corazón un par de veces. Dicen que el ser humano a todo se acostumbra, pero a mí cada romance me dejaba devastada y su ruptura era fatal.
Yo necesitaba a alguien desesperadamente para continuar. Así que con cada separación me enfrentaba al dolor de estar sola, a las noches llenas de lágrimas y recuerdos que no quería recordar, y volvía al alcohol que era mi amante consolador desde que tenía uso de razón. Uno de los problemas que tenemos que enfrentar los indocumentados cuando llegamos a este país es conseguir un vehículo como herramienta de trabajo, pero no es nada fácil comprar uno. Así que tenemos que batallar un tiempo pidiendo ride a los demás compañeros de trabajo. Rebe, mi querida amiga, vino en mi ayuda. Rebe me presentó a un amigo de ella. Con este chico todo fluyó sin contratiempos. Fueron risas y camaradería. Nos volvimos inseparables. Jamás teníamos contradicciones o problemas. Incluso nos hicimos amigos de parranda cuando el alcohol fluyó a raudales entre los dos. También llegó lo demás. En esta relación no había compromiso. No teníamos nada en concreto. Una relación ambigua en la cual no me sentía a gusto. Yo buscaba la felicidad y me habían dicho que una era feliz estando casada con un hombre que se comprometiera con una. Además, yo quería traerme a mi hija para que tuviera una vida diferente. Por eso no dudé en aceptar a un viejo amor que me habló uno de esos días. Aquella llamada me sacudió de pies a cabeza, pues yo nunca recibía llamadas de alguien y menos de quien había dicho adiós hacía muchos años. Era Tony, mi primer gran amor. Nunca en la vida pude estar más dichosa. La felicidad de haber recibido esa llamada no me cabía en el pecho. Por primera vez sentía que el cielo había escuchado mis ruegos. Mi gran amor me buscaba. Aún no sabía si era para continuar nuestro romance o solamente para saludarme y platicar del pueblo. Los días precedentes a esa llamada me la pasé recordando todos aquellos pormenores que nos separaron, aquellas batallas perdidas por vernos una vez más en nuestra juventud. Nos dejamos abatir por aquel destino traidor que se empeñó en separarnos. El tiempo parecía haberse acortado porque yo sabía que tarde o temprano nos teníamos que ver. Mientras tanto, mi corazón no tenía paz de solo sentir las mariposas revoloteando en mi estómago. Los recuerdos de nuestro amor se me revelaban nítidamente. Quería saber qué había sido de él en esos 10 años, si aún me amaba, cómo era que me había localizado y muchas cosas más. A partir de su primera llamada, yo vivía pegada al teléfono. El romance con él no fue una continuidad, fue un inicio, palabras dulces y recuerdos de lo vivido hacía 10 años. Mientras tanto, yo seguía con Memo. Íbamos a bailar, pasear y tomar juntos. Fue así como de pronto estaba en medio de 2 amores y no sabía qué hacer. Esta situación me incomodaba. Las circunstancias se fueron definiendo. A Memo no parecía importarle mi romance telefónico, en cambio mi amado hablaba de compromiso, de volver a empezar sin tener en cuenta nuestros pasados. Simplemente quería que hiciéramos vida juntos y empezar de cero. Él parecía ser el hombre que había estado esperando. Palabras de Dios para usted.
Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti confío. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Salmo 143, versículo 8.